Ahora, hermanos, les invito que entonemos el canto número 36 de la iglesia, que por título lleva Te loamos, oh Dios, para la gloria de Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos Santo Consolador, que nos llenas de gozo y de santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Gloria a Dios. Y alabamos a nuestro Dios, alabamos al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que hoy nos llenan de gracia y también de gozo y de felicidad. Y ahora, hermanos, les invito que con ese mismo gozo entonemos el canto número 19, A Cristo doy mi canto. Número 19 de la iglesia, A Cristo doy mi canto. Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía, tu nombre es oído, dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanto
santa historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria, y viendo el ensalzarte, y se abandonó el suelo, verán ir a adorarte los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Como dice el coro de este canto, hermanos, ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Recordamos al Señor Jesucristo, recordamos su sacrificio, pero también recordamos su resurrección. Y ahora, hermanos, les invito a que entonemos juntos el canto 224, que por título lleva Me hirió el pecado, fui a Jesús. Ciertamente nosotros nos reconocemos, hermanos, como pecadores, pero sabemos que gracias a la gracia salvadora del Señor Jesucristo, hoy obtenemos el perdón. Gloria a Él, gloria a su nombre. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una cruz mi buen Señor tu sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino celestial. En la cruz, oh, primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Gloria a Dios. Como dice este canto ahí, fueron limpiadas nuestras manchas, toda nuestra maldad, todo nuestro pecado fue limpiado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y ahora somos felices porque estamos con Él, con el Señor Jesús. Ahora, hermanos, les invito a que entonemos ese canto de los niños de la iglesia infantil, número 86, que por título lleva Los Romanos. No sé si recuerden, también la iglesia infantil, y ellos también conocen y saben quién es su Salvador, el Señor Jesucristo.
número 86 de la Iglesia Infantil, los Romanos, para la gloria de Dios. Romanos lo rodearon, los romanos lo rodearon, los romanos lo rodearon y lo crucificaron, pero él salió victorioso, pero él salió victorioso, pero él salió victorioso y al cielo se ascendió. Gloria a Dios por sus bondades, gloria a Dios por sus promesas. Subiremos a encontrarle, le veremos tal cual es. Desde Arimatea su cuerpo les pidió, y en un sepulcro nuevo allí lo depositó. Pero él salió victorioso, pero él salió victorioso, pero él salió victorioso y a los cielos ascendió. Gloria a Dios por sus bondades, gloria a Dios por sus promesas. Subiremos a encontrarle, le veremos tal cual es. María Magdalena un cuento le llevó, y al pie de su sepulcro allí lo depositó. Pero él salió victorioso, pero él salió victorioso, pero él salió victorioso y a los cielos ascendió. Gloria a Dios por sus bondades, gloria a Dios por sus promesas. Subiremos a encontrarle, le veremos tal cual es. San Pedro y San Juan corrieron al sepulcro, hallaron los sudarios y también los lienzos, pero él salió victorioso, pero él salió victorioso, pero él salió victorioso y a los cielos ascendió. Gloria a Dios por sus bondades, gloria a Dios por sus promesas. Subiremos a encontrarle, le veremos tal cual es. Gloria a Dios. Hoy dice el coro, gloria a Dios por sus bondades y sus promesas. Ciertamente el Señor fue apresado, fue torturado, pero venció a la muerte y ascendió y está sentado a la derecha del Padre y merece toda gloria y toda honra. Hermanos, ahora les invito a que entonemos el canto número 265 de la iglesia igualmente. Sabemos que después de la muerte del Señor Jesús, sus seres más amados fueron a buscarle, pero no le encontraron. Dice el ángel que ¿por qué buscan si ya ha resucitado? En Mateo decía en el capítulo 28, versículos 5 y 6. Y este canto habla precisamente de este hecho. Resucitó, la nueva edad, 265 hermanos de la iglesia. Resucitó la nueva edad al mundo que su muerte vio, como en la cruz nuestro lugar, más del sepulcro revivió. Porque buscáis al Cristo aquí, entre los muertos ya no está. No le lloréis, cantad, reír y proclamad que Cristo vive y reina ya. Debieron tristes sepultar cuando en él tuvieron fe y su esperanza muerta ya. Creyeron sepultar con él porque buscáis al Cristo
Cristo aquí, entre los muertos ya no está. No le lloré, cantar, reír y proclamar que Cristo vive y reina ya. Mas el sepulcro no logró en sus prisiones retener al Cristo Rey que vencedor se levantó con su poder. Porque buscar al Cristo aquí, entre los muertos ya no está. No le lloré, cantar, reír y proclamar que Cristo vive y reina ya. Resucitó, ya no tendrá la tumba sombras para el cielo. Aún cuando arriba irá el que creyere solo en él. Porque buscar al Cristo aquí, entre los muertos ya no está. No le lloré, cantar, reír y proclamar que Cristo vive y reina ya. Gloria a Dios. Gloria le damos a nuestro Salvador. Y como dice el coro, ya no hay que reír, dice que hay que reír y cantar porque Cristo vive y reina. Reina en nuestros corazones, hermano. Y precisamente hablando sobre este acto, sobre este hecho tan hermoso del Señor Jesucristo, quiero que reflexionemos un poco, hermanos, y le invito a cantar el canto 250, que por título lleva Pecador, ven al dulce Jesús. Hermanos, si nosotros sabemos bien que el Señor Jesús perdona nuestros pecados, pero si hay alguien que aún no ha escuchado ese mensaje de salvación y en este momento está viendo esta transmisión, hay una salida y es el Señor Jesús. 250 de la iglesia, que por título lleva Pecador, ven al dulce Jesús. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad te quisieras tener al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, en los hombros llevada serás, de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera
Gloria a Dios. Por amor, por misericordia, el Señor Jesús entregó su vida porque a Él no lo mataron, a Él no le quitaron su vida, no se la arrebataron, Él la entregó por amor. Y bueno, hermanos, ahora ya para dar paso al tema del día de hoy, le invito a que cantemos ese coro especial que por título lleva Bellas Palabras de Vida. Es el número 5 de los jóvenes. Bellas Palabras de Vida. Y vamos a orar por el mensaje que tiene un hermano para nosotros el día de hoy. Y vamos a dar paso al mensaje. Bellas Palabras de Vida, número 5 de los especiales de los jóvenes, hermanos. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida, resplandecer en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida, resplandecer en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, te agradecemos mucho, Señor, porque tú nos has permitido alabarte, exaltarte, cantar, Señor, con todo nuestro corazón y con todo nuestro espíritu, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú eres poderoso y que también eres misericordioso, que mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros para que nos perdonara, Señor. Gracias te damos por ese regalo tan grande. Gracias te damos por la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Bendito Padre, ahora te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, Señor, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestros espíritus por medio de tu palabra, que es viva, es eficaz, es efectiva y sigue siendo vigente hasta el día de hoy, Señor, porque han pasado miles de años, Señor, ha pasado muchos hechos históricos y hasta el día de hoy mantienes este mensaje vivo, Señor. Te pido que mandes a tu Espíritu Santo, Señor, y que obre en nosotros, que nos hable a nuestras mentes, que redarguya, Señor. Te pido que uses la vida de mi hermano que va a compartir la palabra el día de hoy, Señor, que sea tu instrumento y que todo lo que hables, Señor, sea de edificación para la iglesia y para quien está escuchando esta transmisión, Señor. Te agradecemos mucho, Señor, porque nos das la oportunidad de aprender algo más de ti, Señor, el día de hoy. Te agradecemos mucho por todo esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Después de Dios, hermanos, les voy a pedir que abramos las Sagradas Escrituras, no sin antes expresar mi emoción de poder estar aquí una vez más. Después de mucho tiempo, de verdad mi corazón se llena de gozo de verles a cada uno
y de saber que podemos estar juntos en armonía como lo dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Les invito a que abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, y vamos a leer del verso 1 al verso 12 para la gloria de nuestro Dios. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del verso 1 al verso 12 para la gloria de nuestro Dios. Voy a esperar a que todos tengamos nuestra cita para que lo podamos leer juntos, unánimes. Lucas 24:1 dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas varios y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ella. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Tomen su lugar. Hoy tenemos la bendición de, como todos los años, recordar acerca de este tema. Ni la pandemia que estamos atravesando actualmente ha detenido al pueblo cristiano para que recordemos lo que recordamos año con año, pero que no solamente recordamos año con año, sino que es una realidad de nuestras vidas cada día, cada que nos levantamos y sabemos que somos salvos porque Cristo ha resucitado. Sin embargo, hermanos, créame, desde hoy, desde muy temprano el día de hoy, las iglesias estaban unidas, ya sea por medios electrónicos, ya sea de manera reducida y presencial como estamos hoy, pero la Iglesia de Cristo está celebrando, como vuelvo a decirlo, como todos los años, este grande acontecimiento que trasciende nuestras vidas, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, hermanos, vamos a considerar acerca de este tema, como cada año, pues toda esta semana, no solamente el día de hoy, es una fecha hasta cierto punto muy emotiva para los cristianos, ¿no? Y digo emotiva, hermanos, porque estamos dotados de todas las emociones por el Creador, por nuestro Señor Jesucristo, por Dios el Padre, por el Espíritu Santo desde el principio de los tiempos. Y entonces, si hacemos un recuento de lo que hemos visto en los últimos días, y para aquellos que no están tan familiarizados con estas fechas, recordamos que la Semana Santa, como le llamamos, empieza desde el Domingo de Ramos o el Domingo de Entrada Triunfal, también como lo dicen las Sagradas Escrituras. ¿Y qué nos acordamos de ese acontecimiento? Que se cumplen, como en muchas de las cosas que hace el Señor Jesucristo, se cumplen promesas, se cumplen profecías dadas mucho tiempo atrás.
Viene el Señor Jesucristo y les dice a sus discípulos, vayan y díganle a tal persona que necesito un pollino. Y entonces Él va entrando. En ese momento recordemos que los milagros que Jesús había hecho ya le habían dado mucha fama, ya la gente lo conocía, ya la gente sabía y había escuchado de Él y de lo que hacía. Y cuando vio esa multitud que Jesús iba entrando en ese pollino, entonces empezaron a tomar palmas, tomaron sus mantos, los pusieron en el piso para que Jesús pasara. Y empezaron a gritar, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, esta emoción era con poco conocimiento de lo que Jesús iba a hacer en su totalidad. Y ahora vamos a ver por qué era con poco conocimiento. Era una emoción de las masas que muchas veces sucede. El Señor Jesucristo estaba entrando y entonces escuchaba la multitud y los que se iban acercando también iban tomando palmas e iban diciendo, Hosana, sálvanos ahora. Pero ¿qué salvación pedían? ¿Pedían la salvación de su alma o pedían la salvación del yugo del Imperio Romano? Recordemos, hermanos, también que, como lo hemos nombrado, viene el lunes de autoridad, donde una vez más el Señor Jesucristo enseña acerca de la autoridad que Él tiene y que la autoridad que Él tiene no es de este mundo, viene del Padre. El martes, hermanos, recordemos también la controversia. Si bien todo el ministerio del Señor Jesucristo fue así, fue controversial, ¿para quiénes? Para los maestros de la ley, aún para las personas que escuchaban, porque no podían entender en su totalidad el mensaje del Mesías. Se escandalizaban cuando Jesucristo decía que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Y después vemos o recordamos el miércoles como el miércoles de intimidad, en donde se piensa que pasó el tiempo con sus amigos. ¿Cómo olvidar, hermanos, el jueves de la Santa Cena, de la institución de la Cena del Señor? El Señor Jesucristo lo hace directamente con sus discípulos, con los apóstoles, está con ellos y les dice, esto hace un cambio, lo vimos, lo hemos visto a través de los años. No solamente era comer la Pascua, sino en ese momento hace una revelación importante. Les parte el pan y dice, comed, esto es mi cuerpo. Y cuando les comparte el vino, le dice, bebed, esto es mi sangre. Y esto lo harán cada vez que ustedes se acuerden acerca de mí, hasta que yo venga y esté otra vez con ustedes. Es revelación de parte del Padre. Los apóstoles seguramente no entendían a la primera, pero obedecían lo que el Maestro les indicaba. Y aún si ese momento para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es emotivo, cuánto más pensar a nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, orando, ya entrada la noche, y viéndolo, imaginándolo una vez más, haciendo lo que más hacía en esta tierra, que era orar. Y en esa agonía decirle al Padre la enseñanza más grande que nosotros podemos aprender. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Es una de las enseñanzas más grandes, hermanos, donde nosotros podemos comprender que la voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad. Que nosotros podemos tener una petición que llena nuestro corazón, pero que nuestra actitud tiene que ser que no sea mi voluntad, sino que sea la voluntad del Padre.
por muy difícil que sea. Y hermanos, este momento se muestra mucho más emotivo cuando nosotros miramos que llegan las personas a aprender a Jesús. Y en ese momento uno de los apóstoles quiere defenderlo y se torna violento, sin embargo es detenido por Cristo Jesús, por nuestro Salvador, diciéndonos: así no es. De esta manera, esto no es lo que yo vine a hacer. Y después, hermanos, tenemos el momento de la crucifixión, que siempre que nosotros lo recordamos, hermanos, nos pone o hace que nosotros pongamos especial atención, hermanos, en que lo crucificaron por mis pecados, por mi culpabilidad, porque yo estoy lejos de Dios y no había otro camino al Padre. Nosotros nos identificamos ahí diciéndole: crucifícale, porque no hay ninguno bueno, sino solamente Dios. Entonces, hermanos, llegamos a ese momento donde, a pesar de que el Señor Jesucristo ya le había dicho a los apóstoles, a los discípulos, acerca de lo que iba a pasar, no lo recordaban, como muchas veces nos ocurre, como muchas veces no llegamos a entender. Y estamos, hermanos, entonces, ya había pasado el día de reposo, ya eran las primeras horas del domingo. Ya la emoción de las masas había pasado. Ya desde el lunes que le habían gritado: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, que toda esa semana estaban pendientes de lo que iba a hacer Jesús, si se iba a presentar en el templo el día de la Pascua, si no, si había otra controversia con los fariseos, si no, ya todo había pasado. Ya solamente tenemos un sepulcro. Y a los discípulos y a cada uno de los apóstoles y a las mujeres las podemos imaginar en ese momento como no entendiendo qué es lo que estaba pasando. No entendían qué había pasado con Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Había muerto como muchos otros malhechores. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Ya no había esa emoción, esa euforia. Ya todo había desaparecido. Ya estaban en sus casas. Ya estaban volviendo a lo cotidiano. Y cada uno de los 4 evangelios, por supuesto, siendo un evento tan importante, y la palabra evento se queda corta, ¿no? Siendo un suceso de tanta transición para el mundo entero, nos cuentan los 4 evangelios acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, que aún las mujeres que habían seguido a Jesús habían olvidado sus palabras. Marcos es el evangelio que marca muy claramente: las mujeres habían olvidado lo que Jesús había dicho. Pero no solamente las mujeres, también los discípulos lo habían olvidado. Si se resistían a la idea de que Jesús iba a morir, imagínense, lo demás parece que se había borrado de la mente. Ellas habían olvidado esas palabras. Y entonces, hermanos, tenemos aquí en el Evangelio de Lucas, marcando el primer día de la semana, muy de mañana. Tanto era, hermanos, el pensamiento de las mujeres en otras circunstancias, que dice la palabra de Dios en 2 evangelios que las mujeres estaban preparando esencias para ir y untar el cuerpo del Señor Jesucristo. Y estaban preocupadas ellas en otras cosas. Habían olvidado que el Señor Jesucristo había dicho que al tercer día iba a resucitar. O no les había quedado claro, o pensaron que era una parábola, o no había claridad.
Y se vuelve a repetir, hermanos, algo que vemos a través de la palabra de Dios. No es que ellos no hubieran entendido o que nosotros pudiéramos decir, nosotros somos más listos que ellos y hubiéramos entendido mejor en ese momento. Hermanos, entendamos y recordemos una cosa importante. La revelación de nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor es progresiva. A veces no podemos entenderlo a la primera, o es importante, hermanos, que nosotros vayamos a las Escrituras y miremos cómo Dios progresivamente va manifestando su mensaje. No lo habían entendido. Su pensamiento estaba en otras cosas, estaban preparando las esencias para poder perfumar el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido lo mismo? ¿Cuántas veces no nos encontramos nosotros haciendo otras cosas y no tomando en cuenta a Dios? Porque se nos olvida, porque no hemos entendido que Dios y la palabra de Dios puede transformar cada rincón de nuestra vida, cada área que a lo mejor nosotros hemos guardado para nosotros. Se nos olvida y no echamos mano de esas promesas y de esa palabra de Dios. A veces decimos, no, Señor, espérame, esta área es mía. ¿Le ha sucedido? A mí me ha sucedido a veces que soy consciente de que hay un área muy difícil de entregarle a Dios. Y yo digo, no, Señor, yo la he manejado así todo este tiempo y las cosas han salido bien. Y cuando el Señor me dice, no, así no es. Tienes que entregarlo, yo la voy a tratar. Y yo digo, no, Señor, todavía no estoy preparada. Y Él ha sido paciente, porque Él es bueno y Él nos ama. Pero Él también sabe cuándo es el momento y cuando dice, hoy es el momento. Hermanos, son situaciones humanas que nos ocurren, pero que la palabra se nos deja justo para eso, para que nosotros podamos mirar que es un proceso que nosotros debemos de vivir al lado de nuestro Dios. La palabra de Dios nos sigue diciendo que estas mujeres habían trayendo las especias aromáticas. Hermanos, como siempre, las mujeres atentas, ¿no? La mayoría de nosotras eso lo hemos aprendido también, ¿no? Estaban diciendo, bueno, está ahí el sepulcro, tenemos que preparar algo, tenemos que llevarlo. Se levantaron muy de mañana, estaban atentas a esa necesidad que se presentaba. Y en este evangelio no lo menciona tal cual, pero en el evangelio de Marcos dice que cuando ellas iban hacia el sepulcro, estaban meditando en ellas y estaban preguntándose, ¿quién nos podrá remover la piedra? Estaban preocupadas ellas, iban caminando, ya tenían todas las especias preparadas, se levantaron temprano, fueron y decían entre ellas, ¿quién nos removerá la piedra? Hermanos, otra vez este pensamiento de nosotros que a veces olvidamos las promesas del Señor Jesucristo, estamos nosotros preocupados por otras situaciones. Y nosotros que ya conocemos cómo se desenvuelve la historia, pues sabemos que no había necesidad de que nadie les removiera la piedra. No nos preocupemos, hermanos. Dejemos nuestras preocupaciones en las manos de nuestro Dios, porque a veces ni siquiera hay necesidad de que se remueva la piedra, porque los planes de nuestro Dios son otros. Y sigue diciendo este evangelio, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y entonces ellas estaban perplejas por esto, todavía no se acordaban, hasta que los varones con vestiduras blancas los vieron, y bueno, además ellas se espantaron, dice la Escritura, que bajaron el rostro a tierra, se hincaron y pusieron su cara en la tierra porque lo que estaban viendo les había espantado. Y como siempre, hermanos, también tenemos que aprender que los enviados de nuestro Señor Jesucristo, los enviados del Padre,
con una actitud, hermanos, de mucha comprensión, porque no llegaron a regañar a las mujeres, no llegaron y les dijeron, pero ¿qué no se acuerdan lo que el Señor Jesucristo les había dicho? Pero qué mal están, ¿no? No fue esa la actitud. De una manera muy afectiva, se acercan a ellas con unas preguntas y le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No? Muchas veces, hermanos, nosotros somos duros con nosotros mismos, duros con la iglesia, duros con quienes han sido lavados y comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en lugar de tener esta actitud que tuvieron estos ángeles, estos enviados, nuestras palabras son otras. Sin embargo, hermanos, estos enviados, en un momento tan trascendente, no llegaron a regañar a las mujeres. Llegaron y les preguntaron, ¿pero por qué están así? Y no fue una pregunta como a veces a las mamás no sale muy bien, ¿no? Pero a ver, dime por qué lo hiciste. No. Fue una pregunta diferente. ¿Por qué están ustedes así? Me interesa saber qué es lo que está pasando. Y les dicen, no está aquí, pues ha resucitado. Qué hermosa noticia. Y entonces el Evangelio y otros evangelios también dicen que en ese momento las mujeres se acordaron de lo que el Señor Jesucristo había dicho. Dios, que en todo nos conoce, sabe que muchas veces sí necesitamos un regaño a lo mejor, pero muchas veces el acercarnos y el hacer una pregunta o el decir, ¿no te acuerdas que Dios te ha contestado en otras ocasiones? Eso también levanta y nos hace recordar y decimos, sí es cierto, la palabra de Dios está ahí, nos ha sido dada, ¿no? Y entonces ellas en ese momento se acordaron de lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Y todavía les recuerdan más estos enviados y les dicen que se acordaran lo que el Señor Jesucristo había dicho. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Hermanos, el ánimo de unos a otros es importante, es básico. No podemos decirle a alguien, ay, pero ¿cómo le tienes miedo a esta pandemia? ¿Qué no sabes que nuestro Dios es grande? Hermanos, a veces hay miedo en nuestro corazón, a veces hay desánimo, a veces hay rebeldía, a veces, hermanos, hay situaciones humanas que nos llevan lejos de Dios, pero nuestras palabras, hermanos, siempre tienen que ser de edificación, nunca de destrucción. La palabra de Dios es bien clara y aquí, cuando yo meditaba sobre este pasaje, me maravillaba. Era una enseñanza importantísima. El Señor Jesucristo lo había dicho en varias ocasiones y las mujeres no lo recordaban. Y me ponía a recordar cuántas veces a mí se me han olvidado las promesas de Dios. Cuántas veces he caído en la desesperación. Cuántas veces me he alejado de Dios porque doy mis propios motivos y mis propios pensamientos, hermanos. Pero siempre hay una palabra de ánimo de alguien que es enviado por nuestro Dios. Dice, nos sigue diciendo hasta aquí. Y volviendo al sepulcro, del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Una vez, hermanos, que un aprendizaje queda grabado en nuestro corazón de tal manera como sucedió en ese momento con las mujeres, ellas se convirtieron en testigos del poder de Dios. Ellas se volvieron, hermanos, portavoces de lo que habían visto y de lo que habían escuchado en ese momento, de tal modo que hasta el día de hoy lo sabemos por testimonio de ellas y de muchos otros que vieron al Señor Jesucristo resucitado y de muchos otros que no lo hemos visto, pero que hemos sido testigos del poder de Dios. De eso se trata el Evangelio,
De esto precisamente se trata las buenas nuevas de salvación. Es importante, hermanos, también que entendamos que tenemos que ser esos mensajeros de parte de nuestro Dios, que tenemos que cumplir el propósito por el cual se nos está revelando algo, porque lo que damos de gracia es porque de gracia lo hemos recibido. Y sigue esta hermosa enseñanza, hermanos, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellas entonces fueron con los 11, pero ¿qué creen? Que los 11 no le creyeron, ¿no? Era difícil. Aún ellos habían escuchado del Señor Jesucristo lo que había de pasar, pero y aún escuchando lo de las mujeres, no lo creyeron. Esos 11 que caminaron 3 años con el Señor Jesucristo, no lo creían. Su corazón estaba dolido, su corazón estaba espantado. Recordemos que cuando crucificaron al Señor Jesucristo, ¿cuántos de los apóstoles estaban con él? ¿Se acuerdan? Uno solo, ¿no? Uno solo. Y entonces corrieron al sepulcro. Otro evangelio nos dice que Pedro y Juan fueron los que corrieron al sepulcro. Y aún ahí no podían entender. A veces no podemos entender las maravillas de nuestro Dios. Necesitamos tiempo, necesitamos digerirlo, porque no es algo normal que esto suceda. Es más, otro de los evangelios nos dice que aún los principales sacerdotes estaban preocupados. Fíjense, ellos sí se habían acordado que Jesucristo había dicho que iba a resucitar al tercer día. Ellos sí se habían acordado porque entonces dijeron, Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. Pongamos una guardia, reforcemos la guardia, para que no sea que sus discípulos vengan y roben el cuerpo. Ellos sí se habían acordado. ¿Y por qué se habían acordado? Porque ellos estaban pendientes de cada cosa que el Señor Jesucristo decía, para que ellos lo pudieran contradecir, o para que ellos lo acusaran de algo y entonces lo aprendieran. Por eso tenían tan frescas cada una de sus palabras. Pero en ese momento, esta palabra no era de bendición para ellos, ¿no? Esto también puede ocurrir en nuestras vidas. En ese momento esa palabra no era de bendición, no era de salvación para ellos. Ellos estaban buscando aprender al Señor Jesucristo. Y ellos sí se habían acordado, reforzaron la guardia, hermanos, y los discípulos no se acordaban, ¿no? Y no solamente no se acordaban, sino cuando se enteraron, no le creyeron a las mujeres. Y de ahí empieza un proceso de varias apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Se les aparece a ellos, se les aparece a todos, a algunos, a más de 500 hermanos, como lo dice el apóstol Pablo, hermanos, y es por eso que nosotros creemos que Cristo vino, encarnó, murió y resucitó por nosotros. Y gracias a esto nos ha dado una salvación tan grande. Esto es lo que nos dice a grandes rasgos el pasaje, y sin embargo podemos, además de las enseñanzas que he mencionado hasta ahorita, podemos encontrar otras enseñanzas más acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Por supuesto, a mí me parece la más importante de ellas es que gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros somos salvos. Vamos a empezar, hermanos, una de las enseñanzas en las que yo meditaba acerca de este pasaje. La primera de ellas es acerca de las emociones, o en ese momento de la emoción de la multitud, pero no viendo a la multitud como ellos, sino como siendo parte de la multitud. ¿Qué causa muchas veces, hermanos, las emociones en nosotros? Causa que nos podamos sentir como parte de un grupo,
como lo que yo mencionaba hace un momento del lunes de autoridad, donde las masas estaban gritando, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, sabemos nosotros que esas mismas personas eran las que después estaban gritando, crucifícale, ¿no? Las emociones, hermanos, por mucho tiempo se creyó que estaban en el corazón. Sin embargo, después, con el conocimiento médico, sabemos que las emociones no están en el corazón, están en el cerebro. Y las emociones, ¿por quién nos fueron dadas? Por Dios, sin duda alguna, porque creemos que Dios es el creador, ¿no? Entonces, nos han sido dadas las emociones, hermanos, aún el enojo nos ha sido dado porque Dios las puso ahí. Y la emoción de alegría, de emoción, de eso que sentimos cuando entonamos un himno y levantamos nuestras manos y nos emocionamos, hermanos, eso es dado por Dios. Y es un primer momento y es un momento muy importante. Esa emoción y emociones similares como cuando tomamos, bueno, yo creo que lo tengo como muy reciente, entonces cuando tomamos a un bebé en nuestros brazos y lo vemos y decimos, ay, pero qué cosa tan pequeña tengo aquí, esa emoción también es dada por nuestro Dios. Y cuando vemos a nuestro esposo, nuestra esposa o a quienes están comprometidos, que se ven y dicen, ay, pero qué emoción, ¿no? Eso es dado por nuestro Dios. O cuando estamos muy contentos. Y es una primera parte, hermanos, pero no es toda nuestra vida espiritual. No podemos basar nuestra vida espiritual en emociones, solamente porque me emociono y canto, o porque estoy orando y derramo mis lágrimas y empiezo a llorar. No todo es eso, hermanos. No podemos entonces decir, hoy sentí la presencia de Dios porque lloré cuando estaba cantando o porque lloré cuando estaba orando. No todo es eso. Esa es la emoción, hermanos, que sentían y que llevaba a gritar, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es una realidad y es una verdad. Sin embargo, necesitamos un paso más. No nos quedemos en la emoción, vayamos al conocimiento, al recordar las promesas y las profecías de nuestro Señor Jesucristo, a entender la palabra y traerla y aplicarla a nuestra vida, no solo memorizarla, ¿no? Fueron todas las enseñanzas del Señor Jesucristo, que no fuéramos sepulcros blanqueados, que escuchemos las palabras de los maestros de la ley, pero que no hagamos lo que ellos hacen, ¿no? Fueron las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, las emociones no son malas, las emociones son buenas. Sin embargo, nuestra vida espiritual no se puede quedar solamente ahí. Necesitamos una madurez, necesitamos crecer, necesitamos no solamente la leche espiritual, necesitamos el alimento sólido. Hermanos, medite usted hoy, el día que pensamos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuánto de ese alimento sólido estoy trayendo a mi vida. Cuánta de esa palabra de Dios estoy bajando a mi vida y estoy viviendo día a día con la palabra de Dios como regla. Cuando le llamo la atención a mis hijos, cuando hablo con mi esposo, cuando hablo con mi novia, cuando publico en Facebook, cuando todo, absolutamente todo tiene que estar filtrado por la palabra de nuestro Dios. Porque si no, entonces nos volvemos semejantes a aquellas personas que gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Somos semejantes. Y no por despreciarlos, porque estoy segura que también muchos de ellos, como los apóstoles, después entendieron el mensaje de Cristo y se volvieron a Cristo, porque la iglesia empezó a crecer después del día de Pentecostés. Entonces, es un primer momento. Malo no es malo, pero no es bueno para nosotros quedarnos ahí. No es bueno para nuestra vida espiritual quedarnos en ese punto.
Otro punto importante, hermanos, y otra enseñanza es el olvido de las promesas de Dios. Como lo recalqué muchas veces, las mujeres no se acordaban, los apóstoles no se acordaban. Hermanos, es normal que en la desesperación se nos olviden las promesas de Dios. Quiero compartir con ustedes que sí es cierto, vivimos tiempos peligrosos. No sabemos cuánto tiempo más empiece una persecución grande contra la iglesia. Y esto es cierto, y yo me acuerdo que de las últimas veces que yo pude tomar este lugar y predicar, yo les decía, hermanos, va a venir un momento en que venga una persecución, yo no sé si me toque a mí o le toque a mis hijos, pero de verdad va a haber una persecución. No olvidemos las promesas de Dios. No olvidemos, hermanos, que Jesús es fiel. No olvidemos que la iglesia crece más cuando es perseguida, hermanos, porque a quien Dios afirma los corazones no se caen, están plantados como árboles plantados junto a aguas corrientes, no se caen. Hay muchos que dan pasos atrás, hermanos, pero por eso hoy es el momento de que usted se alimente de la palabra de Dios. Y aunque vengan y lo amenacen y le digan, usted no dé un paso atrás. Porque además, ¿sabe qué? El que está a su lado le va a decir, no te rindas. No des un paso atrás porque nuestro tiempo aquí es corto. Ve hacia la eternidad. Mira, que tu mirada no esté en este mundo, que tu mirada no esté en las cosas de esta tierra. Mira hacia la eternidad, ahí es donde veremos a Cristo. Ahí es donde vamos a estar. Ahí es donde el Señor Jesucristo nos va a llevar. Para eso vino, para llevarnos con Él a la eternidad. No olvidemos las promesas de Dios, no olvidemos la palabra de Dios. No le demos lugar al enemigo. No digamos, ay, esto es poquito, ay, no pasa nada. Hermanos, son tiempos peligrosos y si usted no lo ha visto, abra sus ojos. Abra sus ojos porque eso es lo que le va a enseñar la palabra. Es momento de que nosotros estemos firmes. Es momento de que sus hijos estén firmes. Es momento de que usted esté peleando por su hermano, por sus padres, por sus hijos, por el que está a su lado. No es tiempo de dormir. No es tiempo, hermanos, de olvidar las promesas de nuestro Dios. Y sabe una promesa más grande, es que el Señor, así como los apóstoles en ese momento de angustia, habían matado al maestro, lo habían visto morir de la manera más terrible, desangrándose poco a poco, golpeado, martirizado. Ellos en su interior estaban deshechos, lo habían seguido por 3 años, lo amaban, lo procuraban, habían escuchado sus enseñanzas, pero su corazón estaba dolorido y en ese momento no podían recordar. Pero en ese momento un ángel del Señor removió esa piedra y les dijo, ¿no se acuerdan lo que el Señor Jesucristo había dicho? Esto ya se los había dicho. Así será cuando estemos en pruebas grandes. Una piedra se removerá y entonces alguien enviado por parte de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, nos recordará las promesas que Él nos ha dado. Otra enseñanza, la tercera enseñanza en la que yo meditaba acerca de la resurrección es el lugar que Dios le da a las mujeres. Y no, hermanos, este no es un mensaje feminista. Este no es un mensaje para que las mujeres tomemos un lugar equivocado. No, hermanos, es para que meditemos en el lugar que Dios ha puesto a las mujeres, que no es un lugar donde recibamos maltratos ni violencias, pero tampoco, hermanos, es un lugar donde tenemos que adoptar filosofías equivocadas, donde nos volvamos egoístas, donde olvidemos lo que la palabra de Dios nos ha enseñado y donde nosotras pongamos teorías de hombres por encima de la palabra de nuestro Dios. ¿No tenemos claridad sobre esto, hermanos? ¿Nos es difícil? Sí, nos es difícil y les voy a decir por qué. Porque hemos nacido en este momento histórico donde eso es lo que nos enseñan. Las películas, la televisión, las conversaciones con nuestras amigas que no son del templo, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la escuela. Quiero decirles, hermanas, que
Para mí ha sido una bendición estudiar. Sin embargo, el lugar donde más me alimenté del feminismo, porque es la verdad, nos alimentamos de feminismo, nos alimentamos de ideas equivocadas, es en la escuela. Y a sus hijas les está pasando lo mismo. Entonces, hermanos, es momento de abrir los ojos. Las películas nos hablan de eso y de verdad, hermanos, tenemos que discernir, tenemos que entender qué es lo que estamos aprendiendo, porque nuestros matrimonios a veces no van bien, porque no hemos dejado que el Espíritu Santo nos enseñe cuándo tenemos que callar, cuándo tenemos que hablar, cuándo en lugar de hablar tenemos que orar, cuándo tenemos que ceder. Hermanas, por eso les digo, el lugar que Dios le da a las mujeres es un lugar importante. Fueron las primeras en ir a ver al sepulcro, estaban preparadas, estaban pensando. Y no es el único pasaje en el que habla, en ese momento histórico donde fue escrito, era una revolución que una mujer tuviera un papel tan importante. No es la primera vez que la Biblia nos habla de esto y nos enseña de esta intención de Dios de poner a la mujer en un lugar importante, no como la sociedad lo había visto, pero tampoco en un lugar que no le corresponde. Hermanos, yo podría decir que es un tema muy amplio, pero más allá de un tema muy amplio, es un aprendizaje que la Iglesia de Cristo debemos tener. Hoy en día hace falta eso en nuestros hogares, de verdad que hace falta. Y no solamente lo digo porque piense que las mujeres están sublevando, sino porque es cierto, no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay mucho maltrato hacia la mujer. Vivimos en una ciudad donde a las mujeres las matan porque hay hombres que no les interesa lo que le pasa a una mujer. Y ese lugar que Dios le quiere dar a la mujer, no solo lo tiene que aprender la mujer, lo tiene que aprender el hombre, el niño que va creciendo, y que esta sociedad le enseña que la mujer es un objeto y puede hacer de ella lo que quiera, irla a tirar muerta. Hermanos, la gente nos está esperando, la gente necesita cambiar esa mentalidad y darse cuenta que la música que escucha, que los programas que ve, están alimentando todo esto. Hermanos, meditemos cuál es el lugar que Dios tiene para las mujeres en su iglesia. Meditemos el lugar que Dios quiere que tengan las mujeres en el corazón de usted. Sí, de que usted, aunque esté casado, ¿cuál es el lugar que tiene la mujer en el corazón de usted? Dentro de su corazón, de respeto, de lascivia, ¿de qué es, hermanos? Y dentro de nuestro corazón, de todos, de los niños, hermanos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos enseñe tantas cosas. Y esto es algo importante. Las mujeres fueron las que llegaron primero. Las mujeres fueron las que vieron ese sepulcro abierto. Las primeras que dijeron, es cierto, lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, es cierto, y Él ha resucitado, y sus enseñanzas son fieles. Fueron las primeras que estuvieron ahí, las primeras que se volvieron en testigos de la resurrección y de nuestra salvación. Y el punto más importante, hermanos, acerca de la resurrección, lo podría explicar yo con mis palabras, hermanos. Sin embargo, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo leo la palabra de Dios, llega así como a lo más profundo de nuestro corazón, como si yo me imaginara metafóricamente como si penetrara en el corazón y fuera abriendo todos los músculos hasta que llega donde tiene que llegar. Y la palabra de Dios en Corintios nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí.
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y sigue diciendo este pasaje, dice en el 13, estoy leyendo primero a los Corintios 15, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y más abajo dice, hermanos, que si Jesús no ha resucitado, entonces somos los más dignos de conmiseración. Es decir, si Jesús no ha resucitado, que la gente piense de nosotros que no somos nada, que nos deben de tener lástima. Si Jesús no ha resucitado, eso es lo que está diciendo Pablo, si Jesús no ha resucitado, somos dignos de que nos tengan lástima. Pero he aquí, Jesús ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesucristo resucitó, Él está vivo, y eso es lo que predicamos, y ese es el punto más álgido en la importancia de nuestra salvación. Ese es el punto más importante, hermanos, que Jesucristo ha resucitado, porque si no, entonces vana sería nuestra fe. Por eso este día es tan importante, no solamente porque hoy lo recordemos, porque trasciende a cada minuto y cada segundo de nuestra vida la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero este día donde mucha gente recuerda la resurrección de Jesucristo es importante para nosotros. Y no solamente como una celebración más, sino como una realidad en nuestras vidas. Por eso todo lo anterior que he mencionado hoy. Porque si Cristo no ha resucitado, nada de lo que he dicho tiene sentido. Nada. Pero como Cristo ha resucitado, todo lo que está sustentado en su palabra es verdad, es vida y nos lleva con Él. Y entonces no somos dignos de conmiseración, sino Jesús es digno de la gloria, la honra y la alabanza. ¿Quiere usted darle gracias a Dios por algo muy especial? Porque Cristo resucitó, porque Él cumplió con eso cada una de sus palabras, y hoy nuestra vida es transformada, y hoy nuestra vida es diferente, y nuestra familia tendría que ser diferente. Y cuando enfrentamos problemas, somos diferentes. Por nosotros, de ninguna manera, porque Cristo resucitó y porque su Espíritu Santo está con nosotros. Póngase de pie y vamos a orar. Padre Celestial, que estás en el reino de los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas, mi Dios, que van hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque hoy quienes nos reunimos, Señor, quienes somos parte de tu iglesia, no es solo la emoción, Señor, la que nos mueve. Eres tú como Dios vivo, como el Salvador que vive, que reina para siempre. Eres tú quien se ha tomado el tiempo con nosotros para enseñarnos, para traernos a ti, mi Dios. Gracias Jesús. Te alabamos y bendecimos tu nombre, porque bueno eres, porque misericordioso eres. Te alabamos y bendecimos tu nombre, porque podemos levantar nuestras manos, Señor, y decir que tú has resucitado de los muertos y que ahora nos has llenado de vida y de vida en abundancia, Señor. Gracias te damos, Señor, hoy,
por todo lo que has hecho, Señor, porque a través del tiempo, Señor, te manifiestas con hermosa gloria, Señor. Gracias, gracias, Padre Celestial. Gracias porque se cumplió cada palabra que tú dijiste. Gracias porque nos recuerdas, mi Dios, que tú eres bueno, que tú cumples lo que tú dices, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque nuestra fe no es en vano, Señor. Tú has resucitado de los muertos, Señor, y nos has traído grande enseñanza a nuestros corazones, mi Dios. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te alabamos, Señor, y te glorificamos hoy, porque solamente tú eres digno, porque no recordamos a un Salvador muerto, recordamos al que vive y vive para siempre. Y es tal, Señor, la vida que hay en ti, que nos has llenado también de esa vida y de esa esperanza, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Recibe tú la gloria, recibe la honra y la alabanza. Recibe nuestra adoración, Señor, porque entendemos, Señor, que no fuimos nosotros hacia ti, Señor. Tú llegaste hacia nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque hasta el día de hoy sigues transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Bendito seas, mi Dios, alabado seas, Señor. Sabes que en nuestro corazón, Señor, hay inmensa gratitud hacia ti. Bendecimos tu nombre, Señor, y te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, Señor. El Señor es con nosotros y con cada uno de mis hermanos que están tanto aquí presentes como los que están a través de la transmisión. Hemos terminado, hermanos, ya los trabajos de esta semana, de este memorial, y solamente nos resta, como decía nuestra hermana, seguir adelante, no por una emoción, sino por una convicción. Tenemos mucho que hacer todavía. No se acaba, hermanos, la bendición de Dios. Seguimos adelante, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Pues mientras el Señor nos lo permita y tengamos vida, pues vamos a predicar a Cristo como se nos permita. Gracias a Dios por este momento, por este día, por la bendición de la palabra, hermanos. Vamos a hacer una última oración, hermanos. Hay una petición. Nuestra hermana Mariana Medel está pidiendo oración por su consuegro, se llama Salvador Zaragoza, ¿sí es correcto, hermano? Y por su vecino, que se llama Manuel, tiene cáncer y está desahuciado. Manuel, su vecino, está desahuciado y tiene cáncer. Y su consuegro, que se llama Salvador Zaragoza, también tiene cáncer, hermanos. Nos vamos a orar por ellos en esta mañana. Si alguien de ustedes tiene alguna petición, pues vamos a pedirle a Dios que nos guarde, que nos ayude. Lo hemos estado diciendo, hermanos, nuestro trabajo a la distancia es la oración, hermanos. No podemos estar con los hermanos, con los enfermos, pero sí podemos orar, sí podemos interceder por ellos, sí podemos pedirle a Dios que haga misericordia. Vamos a orar también por mis hermanos de la tercera edad de esta iglesia, hermanos, que no están. Esperemos que ya hayan asistido a su vacunación, hermanos. A los jóvenes que no están, los varones, las mujeres, los niños que tanto anhelan estar aquí, hermanos, también, por toda la iglesia, hermanos, que no ha podido venir. Esperemos en Dios esto pueda cambiar lo más rápido posible para que ya estemos todos juntos. No sea así como que unos sí, unos no, otros quieren venir, unos no vienen, no, sino como dice la palabra de Dios, todos unidos, unánimes, en un mismo sentir. Y bueno, el Señor pondrá los medios y mientras pues, seguimos adelante. Amén. Vamos a darle también gracias a Dios por este día, por esta semana, hermanos, que ha sido difícil, complicada, pero aquí estamos, hermanos. A fin de cuentas se ha predicado la palabra de Dios, hemos recordado lo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra y no se quedó aquí. Decía nuestra hermana, resucitó, Cristo vive
y está entre nosotros, bendiciéndonos aún en estos días. Vamos a orar, hermanos, para la gloria de Dios. Demos gracias también por este día y que Dios nos guarde. Bendito Padre Celestial, Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Dios, nos acercamos delante de Ti dándote gracias primeramente por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, a quien has traído en esta mañana, Señor, y porque Tú nos has dado una bendición a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que durante esta semana han tomado este lugar y han compartido la palabra, mi Dios. Por mis hermanos que han estado al frente dirigiendo la alabanza, mi Dios. Por los trabajos infantiles, mi Dios, que se han hecho durante estos días. Por la vida de mi hermano Roberto, que sigue adelante, que sigue trabajando para que el alimento espiritual en esta iglesia no falte. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha venido, mi Dios, en esta mañana y que durante toda la semana han estado atentos a las transmisiones, mi Dios. Han estado atentos, Señor, a lo que Tú quieres con ellos y con cada uno de nosotros. Gracias te damos por este día y te rogamos que Tú pongas en Tus manos, Señor, la vida de nuestro hermano Salvador Zaragoza, la vida de Manuel. Que en esta hora seas Tú, Señor, que a pesar de su enfermedad, que a pesar, Señor, de que los médicos han desahuciado su vida, Tú les des paz, Tú les des tranquilidad. Que en esta hora seas Tú quien tome, Señor, su corazón y les ayudes, mi Dios. Tal vez esta enfermedad no será quitada, tal vez esta enfermedad seguirá ahí, pero si Tú vienes, Señor, y tocas sus corazones, ellos podrán sentir esa paz, esa tranquilidad, esa esperanza de que pase lo que pase, como decía el predicador de esta mañana. Debemos de seguir adelante y confiar en las promesas que Tú has dado a nuestra vida. Y Tu palabra, Señor, nos manda y nos lleva, Señor, a interceder los unos por los otros. Y que hoy Tú hagas Tu voluntad en estos varones, que Tú seas quien obre misericordia. Asimismo te rogamos, Señor, que tomes en Tus manos a cada niño, a cada joven, a cada señorita, a cada mujer, a cada varón que se congregue en esta iglesia. A mis hermanos de la tercera edad, mi Dios, cuánto anhelan, Señor, han anhelado estar aquí. Pero hoy, Padre, nos unimos en esa oración para darte gracias por sus vidas, gracias por sus familias, Señor. Que Tú bendigas esta iglesia. Si hay necesidad, si hay enfermedad, si hay algún problema, mi Dios, Tú des, Padre, los medios, ponga los medios, abra las puertas, Señor, para que podamos seguir y salir adelante de estas preocupaciones, de esas angustias que podamos tener, Señor, y que hoy esta iglesia sea bendecida para la gloria de Tu santo nombre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Permítenos retirarnos, Señor, de este lugar, mano de Tu presencia, y que podamos llevar esta bendición a nuestros hogares, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Nada más recordándoles, hermanos, en la parte de atrás hay una caja y en esa caja hay unos papeles para que puedan recoger el papel para lo de la despensa, hermanos, que hemos estado recogiendo. Pasan y toman un papel y la próxima semana traen su producto, hermanos. Hay hermanos que sin necesidad de pedirles han estado trayendo aún más de lo que se les ha pedido, hermanos. Y algunos, digo porque se anotaron, no se les pidió y lo están trayendo, hermanos. Digo, es una bendición a fin de cuentas, es una bendición el que Dios toque nuestros corazones. Ahí podemos ver, hermanos, que a pesar de todo, como decía nuestra hermana, Cristo vive y está tocando nuestros corazones, porque parte de nuestra vida como cristianos es esa también, el ver por los demás, el ayudar a los demás. Y si con esto podemos aportar un poco más, hermanos, para que algunos hermanos también tengan esta bendición, pues gloria a Dios, hermanos, por esto. Y que Dios les bendiga a todos, hermanos, todos los que han aportado. Y si no ha podido, hermano, por alguna razón, no se preocupe. Dios le va a ayudar, Dios le va a sustentar para que también sea parte de esta bendición para la gloria de Dios. Amén. En la entrada, hermanos, ahí están las cajas para la ofrenda. Si no ofrendó al entrar, ahorita para al salir lo haga. Y que todos sigamos, hermanos, adelante para la gloria de nuestro Señor y Jesucristo. Vamos a levantar esta mano derecha, hermanos, para
recitar nuestro Salmo número 23. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Habacuc 3:2. Vamos a ser despedidos, hermanos, de este lugar. Levantamos nuestra mano derecha. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, la paz de Dios